Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es hablar del valor de los picks de draft, porque siempre es algo que resulta muy ambiguo y no hay un valor fijo desde luego, pero el hacernos una idea como mínimo de cuánto vale un pick número 15, cuánto vale un pick número 22, a la hora de planear intercambios y de valorar qué ha hecho un equipo, ¿no?, con sus selecciones en el draft, creo que es algo bastante interesante. Así que para que nos hagamos una idea de lo que puede valer o no un pick en el draft, lo que he decidido hacer es recapitular todos los movimientos de picks que hemos vivido en el draft de 2022, 2021 y 2020. Aquí nos vamos a fijar simplemente en intercambios que se hicieron una vez se terminó la temporada, ya sea justo antes del draft o en la noche del draft, porque es lo que más sentido tiene teniendo en cuenta que estamos justo en esta etapa de la agencia libre 2023 o de la temporada 2023 que está a punto de terminar. Y bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo si os ha gustado porque ayuda mucho al canal y comentadme abajo lo que opinéis y vamos a pasar a compartir pantalla para que veáis todas las transiciones que hemos visto desde 2020 hasta 2022. Estamos ahora en modo presentación básicamente, sé que la webcam está un poco pequeña pero era la única manera de, bueno, hacer cuadrar el espacio y que se viera bien lo importante aquí. Y vamos a empezar en el draft de 2020 y como decía, nos estamos fijando en todos los movimientos de picks de primera ronda y qué es lo que consiguieron los equipos a cambio de sus picks. Y al final del vídeo haré una recapitulación con un valor aproximado de lo que han sacado los equipos de media por un pick entre el 10 y el 14, entre el 15 y el 19, entre el 20 y el 24 y entre el 25 y el 30. Y como veis, lo primero que tenemos aquí fueron un par de movimientos que tuvieron lugar antes de la noche del draft en ese año 2020. El primero fue el de los Lakers consiguiendo a Dennis Schroeder. Los Lakers tenían el pick 28 ese año y lo intercambiaron junto con el contrato que se terminaba de Danny Green por Schroeder. Oklahoma simplemente consiguió un pick y veis justo debajo que de hecho utilizaron ese pick para conseguir otras cosas. Y este es uno de los valores más altos, por no decir el valor más alto que veremos por un pick tardío de primera ronda. Schroeder en aquel momento era un buen jugador, un jugador digamos de cuarto, quinto mejor jugador de su equipo hasta sexto tal vez. Y en los Lakers de hecho fue uno de los jugadores principales del equipo, por lo que por ese pick 28 sacaron auténtico oro y mucho depende al final de la situación del equipo que está intercambiando por ese pick, de cuánto le surge el jugador, cuánto le surge sacar algo por él. Pero bueno, en este caso estamos ante uno de los mayores valores por un pick 28 del draft. Tras el intercambio de los Lakers, lo siguiente que tenemos es un movimiento en el que los Blazers fueron a por un titular, básicamente. Intercambiaron su pick 16 de ese año y una primera ronda futura que cayó en el rango entre el 20 y el 25, y ya podíamos imaginarnos que sería algo así. O sea que básicamente intercambiaron un pick de la mitad de la primera ronda y un pick de la mitad final de la primera ronda por un jugador en Robert Covington que en aquel momento estaba mucho mejor valorado que ahora y básicamente se esperaba que fuera el jugador de ala titular bueno en defensa de los Blazers y posiblemente el cuarto mejor jugador de ese equipo. Pero claro, aquí estamos hablando de un pick 16 y una primera ronda futura por un titular secundario, digamos, y sospecho que fue un valor excesivo ya en aquel momento también. Y otro movimiento que tuvimos en ese draft de 2020 fue el de los Minnesota Timberwolves moviendo su pick 17 junto con el contrato de James Johnson, que era un contrato bastante grande y del que quería librarse, a cambio del contrato de Ricky Rubio, que era un poquillo más bajo y tenía un par de años de duración, pero Ricky Rubio era un jugador que tenía mucho más sentido para Minnesota, y los picks 25 y 28. O sea, ¿qué veis antes? Que los Thunder cambiaron a Schroeder por el pick 28, luego cambiarían a Ricky Rubio por ese pick 28 más el pick 25 que ya tenían para conseguir la elección número 17. Ricky Rubio llegó por parte del intercambio de Chris Paul, pero como el intercambio de Chris Paul no retornó ningún pick en este draft y son, bueno, sería un pick futuro, es algo de lo que he decidido no hablar, pero bueno, estos son los movimientos que hemos visto hasta ahora y vamos a seguir porque hubo más movimientos en la noche del draft de 2020. Para empezar, los Brooklyn Nets, que tenían la elección número 19, la cambiaron por dos jugadores de rotación, la cambiaron por Landry Shamet y Bruce Brown. Esto obviamente es una versión simplificada, básicamente los Pistons cambiaron a Luke Kennard y cosas por Landry Shamet y luego Shamet se iría a los Nets, pero en aquel momento Bruce Brown no era considerado un jugador tan bueno como ahora, podríamos decir que era un octavo, noveno jugador de rotación tal vez, y Landry Shamet tal vez un sexto jugador en una rotación, por lo que cambiaron un pick 19 por dos jugadores de rotación, pero ninguno de calibre titular, aunque luego Bruce Brown saldría mucho mejor. Luego tenemos un movimiento de los Utah Jazz en el que movieron el pick 23 por dos selecciones más en ese mismo año. Básicamente bajaron un poco en el draft, consiguieron la elección 27 y la 38. Y esto es muy interesante porque de hecho esto fue una genialidad de los Knicks y al final, bueno, no es que importara tanto, pero los Knicks partieron del pick 27 y el 38, conseguirían el pick 23 y luego cambiarían con Minnesota ese pick 23 por el 25 y el 33. O sea que convirtieron el pick 27 y 38 en el pick 25 y 33 a base de hacer dos movimientos diferentes. Pero eso, una vez más, del pick 23 lo que conseguirían sería otro pick de primera ronda un poco peor y un pick de segunda ronda bastante bueno. Así que, bueno, nos podemos hacer una idea de que con un pick de
el rango del 20 al 25, posiblemente puedas mantenerte la primera ronda y conseguir una segunda ronda más. Es lo que hemos visto en estos movimientos. Y pasamos ya al draft de 2021. Tenemos un par de movimientos previos a la propia noche del draft. El primero y el más grande que hemos visto hasta aquí, no ha habido en los últimos 3 años ningún movimiento de picks del draft más alto que la elección número 10 de los New Orleans Pelicans. Del pick 1 al 9 no se ha movido nada desde 2020. Y en ese caso los Pelicans lo que hicieron sería mover su pick número 10 y su pick número 40 junto con Steven Adams y Eric Bledsoe. Steven Adams es un buen jugador con un contrato un poco caro, ahora cobra un poco menos de hecho. Eric Bledsoe era una carga salarial, o sea que era un valor negativo, digamos. E intercambiaron eso con los Memphis Grizzlies por el pick número 17 y Jonas Valanciunas. Valanciunas era considerado un mejor jugador que Steven Adams, o sea que básicamente los New Orleans Pelicans cambiaron esa elección número 10 por un pick 7 veces más abajo y un jugador un poco mejor que lo que tenían y ahorraron un poco de dinero. Es un valor bastante bueno. Al final el pick 17 sería Trey Murphy, o sea que por encima le salió especialmente bien. Pero como veis, un pick de lotería retornó un pick de mitad de primera ronda y un jugador un poquillo mejor de lo que ya tenía. En el caso de los Celtics, esto fue una ganga y era Oklahoma, que ya vimos que con Schroeder también hizo un movimiento bastante barato. Son los Thunder básicamente teniendo mucha munición y en consecuencia estando dispuestos a comerse cosas peores. Pero los Celtics cambiarían su pick 16 y a Kemba Walker, que era un jugador al que le quedaban 2 años de contrato cobrando un máximo, por Al Horford, que es un jugador al que le quedaban 2 años de contrato cobrando mucho dinero, pero unos $10 millones menos, y Moses Brown. O sea, técnicamente podríamos decir que los Thunder básicamente se comieron unos $10 millones extra en salario a cambio del pick número 16 y después en la noche del draft no querrían ese pick 16 y lo cambiarían por 2 segundas rondas futuras. El pick 16 lo conseguirían los Rockets y se convertirían al Alperen Sengun y los Thunder conseguirían 2 primeras rondas malas, de hecho, porque como veis entre corchetes son primeras rondas protegidas en la lotería, en el top 14. Si nos ponemos más específicos, alguna creo que está protegida incluso en el top 16 o así, pero digamos que son 2 primeras rondas no muy buenas, no pueden ser mejores que ese pick 16 básicamente, pero bueno, un pick 16 se convirtió en 2 primeras rondas que no van a ser mejores. Seguimos con el draft de 2021 y tenemos uno de los peores movimientos, de hecho. Y es que los New York Knicks moverían su pick número 19 a Charlotte, que draftearía con él a Kai Jones, y a cambio los Hornets moverían su primera ronda, y esa primera ronda futura de Charlotte está protegida, de hecho ni siquiera en la lotería, primero en el top 18, luego 16, luego 14, es un pick que ahora mismo controlan los Spurs y que va a estar protegido por un tiempo, pero básicamente los Knicks cambiaron un pick 19 por un pick de un rango similar, simplemente se salieron del draft y aquí no consiguieron sacar un valor adicional. Comparado con el movimiento de Oklahoma, son 3 selecciones más abajo y sacaron pues un pick menos y ni siquiera alguna segunda ronda, así que no fue el mejor movimiento de New York, pero si no querían draftear a nadie aquí, pues mira. Otro movimiento que vimos en esa noche del draft de 2021 fue uno de los Washington Wizards moviendo el pick número 22 que habían conseguido por el intercambio de Westbrook a los Lakers, a cambio del pick número 31 y Aaron Holiday. En aquel momento Aaron Holiday todavía parecía un posible jugador de la NBA, acababa de finalizar su tercera temporada y no había sido un jugador excelente, ni mucho menos, pero aún tenía algo de potencial. A mí, de hecho, me gustaba bastante en aquel momento. Y Washington con esto básicamente lo que hizo fue bajar 7 picks en el draft y conseguir a un posible jugador de rotación que no les funcionó. Luego tenemos otro movimiento similar, de hecho, en el que los Suns lo que hicieron fue cambiar el pick 29 y un jugador menos probado, pero que de hecho últimamente lo está haciendo bastante bien, Jevon Carter, por Landry Shamet de los Brooklyn Nets. O sea, recordemos que los Nets cambiaron el pick 19 el año anterior por Shamet y Bruce Brown. Un año después cambiaron a Landry Shamet por el pick 29 y Jevon Carter. Y eso, los Suns aquí básicamente sacaron por el pick 29 un jugador un poquillo mejor que lo que tenían, una pequeña mejora básicamente. Y vamos ahora a pasar al punto intermedio. Esa línea que veis separando implica el final de 2021 y luego ya el draft de 2022. Y es que hay un último movimiento de ese draft de 2021 en el que los Utah Jazz tenían el pick número 30 y se lo cambiaron a los Grizzlies a cambio del pick número 40 del mismo año y 2 segundas rondas futuras. Ese pick 30 sería Santi Aldama y eso, básicamente un pick 30 se convirtió en una pequeña bajada en el draft y un par de segundas rondas futuras. Tiene bastante sentido. El año siguiente los Thunder de hecho sacaron muchísimo más valor de ese pick número 30 y es que tenían esa elección, si no me equivoco, por el intercambio de Chris Paul hace un par de años y lo que harían sería, teniendo en cuenta que tiene mucho margen salarial, comerse el contrato de $10 millones de Jamichael Green, que era una carga para unos Denver Nuggets que quería mantenerse lejos del impuesto de lujo y conseguir a cambio una primera ronda futura de los Nuggets. Y es una primera ronda que solo está protegida en el top 5 en 2027, por lo que habrá que ver en qué situación están los Nuggets de cara a esa temporada, pero podría acabar siendo un pick muy bueno y lo cambiaron por el pick número 30, o sea que es un valor tremendo para un equipo que puede permitirse comerse un mal contrato. Y el mismo año los New York Knicks cambiarían su pick número 11, el segundo pick más alto que se ha movido en estos últimos 3 años, por 3 primeras rondas futuras, pero no son tan potentes como suena. Este pick se convertiría en Ousmane Dieng y los Thunder para conseguirlo pagarían básicamente las 2 primeras rondas que habían conseguido por el pick número 16 de Alperen Sengun, que son 2 primeras rondas malas, protegidas
protegidas en la lotería, y la primera ronda de Denver en 2023, que de hecho este año va a ser el pick número 27, y teniendo en cuenta que esto fue en 2022, todos sabíamos que el pick de Denver iba a ser flojo este año, por lo que el pick 11 se convirtió en dos primeras rondas que como mucho van a ser del medio del draft y una primera ronda que está claro que iba a ser bastante mala. Es mucho a nivel de volumen, no es tanto a nivel de valor en el fondo. Seguimos con el draft de 2022, quedan 6 movimientos más en total, y es que hubo bastante movimiento en la lotería en ese momento porque New York se cayó del pick número 11 y los Hornets tenían la elección 13 y la 15, y ese pick número 13 lo cambiarían precisamente con los Knicks, que acababan de hacer un movimiento por ese pick que acababa de conseguir New York de Denver, el peor de los 3 picks que acaban de conseguir de hecho, que sería la elección 27 de este año, y 4 segundas rondas futuras. O sea que el pick 13 se convirtió en un pick 27 y 4 segundas rondas. Este me parece el peor valor que se ha sacado por un pick de lotería, la verdad, y acto seguido, después de conseguir ese pick número 13, los Knicks lo moverían otra vez. Recuerdo que esa noche del draft fue un lío, no teníamos claro si Jalen Duren se iba a New York o se iba a otro lado. Los Knicks cambiarían ese pick de Jalen Duren junto con el contrato de $10 millones de Kemba Walker, movimiento similar al que habíamos visto con los Nuggets y Michael Green antes, a Detroit a cambio de una primera ronda futura protegida en el top 4. Esta primera ronda la habían conseguido los Detroit Pistons por el intercambio de Jeremy Grant y es la primera ronda de 2025 de los Milwaukee Bucks, o sea que similar al caso de esa primera ronda de Denver de 2027, está poco protegida. Podría ser un pick malo si los Bucks siguen en la cima, pero también puede arrojar mucho valor, por lo que dentro de lo que cabe, la posibilidad de que sea un pick superior al 13 no es muy alta, pero no deja de ser una primera ronda que podría salir bien como mínimo. Luego tuvimos otro movimiento que ya hemos visto en otras ocasiones a lo largo de este vídeo, en el que los Timberwolves bajaron en el draft, tenían la elección 19 y la convirtieron en la 22 y la 29, y con eso los Grizzlies escalaron un poco en el draft. Es algo que ya habíamos visto, por ejemplo, cuando los Jazz bajaron del 23 al 27 del 38, o los Knicks pasaron del 23 al 25 y el 33, pero con esto, de hecho, Minnesota seguiría siendo bastante activo, y los Memphis Grizzlies, por otra parte, después de mover 2 picks y escalar a la elección 19, conseguirían otro pick más, porque cambiarían con Filadelfia y los 76ers utilizarían su pick número 23 y el contrato que se termina de Danny Green, que tenía el ligamento cruzado roto, para conseguir a Anthony Melton. Aquí no tengo muy claro cómo de convencidos estaban los Grizzlies de que realmente iba a conseguir un jugador mejor en el pick número 23 que de Anthony Melton, pero supongo que querían no gestionar su agencia libre de 2024, y en esta ocasión, similar al caso de los Lakers consiguiendo a Schroeder por el pick 28, los 76ers sacaron muchísimo valor. De Anthony Melton es un jugador que puede estar entre el top 4 y 6 de tu rotación, es un titular ocasional para este equipo y sacaron mucho valor por un jugador lesionado y el pick número 23. Luego tuvimos a los Dallas Mavericks, que tenía la elección 26, y vamos a simplificar esto porque movieron más cosas, pero básicamente a nivel de valor cambiaron ese pick número 26 por Christian Wood, y este es el valor más alto que hemos visto hasta ahora probablemente. Wood es el segundo o tercer mejor jugador de los Maps. El problema es que ha funcionado fatal, pero a nivel de valor lo que consiguieron los Rockets por él es muy poco. Pero teniendo en cuenta que no parece que hubiera mucho interés por Christian Wood a lo largo de esta temporada, puede que de verdad el valor de Christian Wood sea el de esta línea, y si bien es un jugador que por rol y capacidad de anotación podríamos considerarlo el tercer o cuarto mejor jugador de un equipo, al final entra más en el rango de valor de un jugador estilo Landry Shamet. Es un poco curioso, pero sí, los Mavs sacaron por el pick 26 a Christian Wood, y ese pick 26 los Rockets lo movería un poco después por, bueno, el valor que ya hemos visto en varias ocasiones, bajar un poquillo más en la primera ronda y 2 segundas rondas futuras. Es algo muy similar a bajar al pick 29 y conseguir también algo como el 39 así. En vez de ser un pick alto de segunda ronda, lo que hacen es convertirlo en 2 segundas rondas futuras, que bueno, de momento no sabemos lo que son. Y con esto hemos acabado de repasar todos los movimientos que ha habido en los últimos años. Y ahora vamos a ver una especie de síntesis de cuál es el valor máximo y mínimo que se puede sacar por cada uno de los rangos de picks. Y esto obviamente es muy ambiguo, son solo 3 años de ejemplo y todo depende de si un equipo como Oklahoma está involucrado, que parece que en general está más dispuesto a comerse peores contratos o peores intercambios frente a equipos que han hecho movimientos más potentes. Pero por hacer una síntesis más o menos, por un pick entre el 25 y el 30, hemos visto movimientos de sacar un titular flojo, digamos un quinto mejor jugador de tu equipo, con suerte un cuarto mejor jugador de tu equipo, estilo Dennis Schroeder o Christian Wood, que tiene un valor muy raro, hasta sacar solo 3 segundas rondas futuras, el pick 30 en su momento de Utah convertido en el pick 42 segundas rondas. O sea que sí, el valor 25 puede salirte muy bien dependiendo de con quién intercambies, pero normalmente estarás sacando un séptimo, octavo jugador para tu rotación o tal vez algo de valor en segundas rondas. Por un pick del número 20 al 24 hemos visto valores un poco más altos, obviamente. Tal vez un jugador del top 5 a 7 de tu rotación, estilo de Anthony Melton, por ejemplo, hasta sacar una primera y una segunda ronda un poco más bajas en el mismo draft. Esos típicos movimientos del pick 22 por el 27 y el 33.
Es algo que hemos visto en muchas ocasiones a lo largo de los años y esto es algo que sí que podemos esperar que se repita este año también, no sería raro. Por un pick del 15 al 19 hemos visto de todo, desde un jugador de calibre titular, no buenísimo, pero un jugador de calibre titular y un par de picks adicionales hasta una primera ronda protegida, como en el caso de ese pick 19 de los Knicks por el pick de Charlotte. De entrada creo que el valor es un poquillo más alto que una primera ronda protegida, pero ese es un poco el rango. Y los únicos movimientos que hemos visto en la lotería no llegaban más arriba del top 10, o sea que del 10 al 14 hemos visto movimientos desde el tercer, cuarto mejor jugador de un equipo, un jugador estilo Jonas Valanciunas, que de hecho en el momento que fue intercambiado era todavía más valioso que ahora, y una primera ronda posterior en ese mismo draft, hasta cosas como sacar un pick 27 y 4 segundas rondas futuras, que es un valor muy bajo, y ahí Charlotte no estuvo muy acertado en mi opinión. Y nada, con esto hemos acabado con este repaso de qué es lo que han hecho los equipos con los picks en los últimos 3 años. Espero que os ayude un poco a haceros una idea de cuánto valor tiene el pick de vuestro equipo en este año y cómo de probable es que consigan a alguien realmente bueno o que escalen en el draft o que bajen en el draft en base a más o menos lo que se ha pagado en los últimos años. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.